Lamentaciones capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 21, Lamentaciones capítulo 3, del 1 al 21. Vamos a considerar hoy el lamento del profeta, el lamento del profeta. El libro se llama Lamentaciones y es porque en ella vamos a encontrar las lamentaciones del pueblo de Israel. Vamos a ir leyendo los versículos del 1 al 21 y mientras lo hacemos vamos a ir considerando algunas de las situaciones que Jeremías estaba pasando, que nos van a ayudar a entender la problemática que hay detrás del pecado en lo que se refiere al sufrimiento. ¿Por qué sufrimos hoy? ¿Por qué hay sufrimiento en la tierra? No es culpa de Dios, es a causa del pecado. Y lo vamos a ver claramente hoy en lo que vamos a leer. Jeremías es el profeta que aquí se está lamentando y quiero recordarles que Jeremías era un buen hombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Él en realidad escuchó la voz de Dios, predicó, profetizó, habló la palabra. Y el pueblo se rebeló contra la palabra de Dios. Jeremías se mantuvo, se sostuvo, a pesar de los falsos profetas que se levantaron, a pesar de el gobierno de Israel que se levantó contra él. Y él pasó por muchas cosas a causa de la rebeldía del pueblo de Israel. Y él, si tú quieres, no tiene la culpa de lo que está pasando en este momento. Es culpa del pecado del pueblo en general. Y sin embargo, él está experimentando dolor y sufrimiento por el pecado del pueblo de Israel. ¿Qué nos lleva a entender esto, hermanos? Que no importa que también tú y yo estemos caminando dentro de los caminos del Señor, sin practicar el pecado, vamos a experimentar sufrimiento a causa de que hay pecado en el mundo. Algunas de las cosas que nosotros experimentamos son porque nosotros las hemos creado. ¿Alguna vez has creado una situación que ha traído dolor a tu vida? ¿Alguien aquí? ¿Nada más yo? Algunos de nosotros hemos hecho cosas que nos han causado mucho dolor y es nuestra culpa. En otras ocasiones, estamos de acuerdo que el diablo puede traer circunstancias dolorosas y de sufrimiento a nuestras vidas, como en el caso de Job. ¿Se acuerdan de Job? Vino y le pidió permiso a Dios para poder tocar la vida y las pertenencias materiales y aún la familia de Job. Fue causado por el diablo. También nosotros sabemos que el sufrimiento es a raíz del pecado que se cometió originalmente en el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Maldijo la tierra a causa del pecado que ellos cometieron. Entonces tú y yo vamos a buscar vivir una vida santa, pura y recta delante de Dios. Y nuestra meta. Pero ello no quiere decir que al lograrlo, en lo mejor que podamos, vamos a poder eliminar el sufrimiento. Mientras haya gente en la tierra, mientras Dios no termine con esto que nosotros llamamos pecado, y la naturaleza pecaminosa que tenemos, vamos a seguir viendo y experimentando dolor en la tierra. Así es que vamos a ir sobre esto para que podamos entender ahora la dinámica que está viviendo Jeremías, el lamento del profeta. Vean conmigo del versículo 1 al 7, la fuerte aflicción que él está pasando. En estos 7 versículos podemos ver que él está sufriendo, hay una aflicción muy fuerte. Dice el versículo 1, yo soy el hombre. Y nota ahí, yo soy el hombre. No se llama en este momento a sí mismo, yo soy Jeremías el profeta, sino dice, yo soy el hombre. Para darnos a entender, hermanos, que el dolor y el sufrimiento en realidad es parte de la vida del hombre. El hombre va a sufrir. Yo soy el hombre, dice, que ha visto aflicción. ¿Qué ha visto, familia? ¿Bajo qué? El látigo de su enojo, dice aquí. La Biblia de las Américas dice la vara de su furor. Ustedes y yo conocemos un salmo muy hermoso, el Salmo 23. Tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento.
La vara también es para infundir aliento. Nosotros que somos padres, de vez en cuando tenemos que infundirle aliento a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo? Con la varita mágica. En otras palabras, la chancla, la famosa chancla. Y aquí Jeremías dice, estoy viendo aflicción bajo el látigo de su enojo. Y es que el látigo del Señor, hermanos, ha sido azotado. Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto un látigo o han experimentado el azotar un látigo. Y dicen que cuando azotas el látigo, rompe la barrera del sonido, de manera que puedes oír el efecto de ese azote. ¡Pah! Truena, ¿no? Y el látigo del enojo del Señor ha golpeado la vida de Jeremías. Y nota en el versículo 2, dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Quién llevó en tinieblas a Jeremías? ¿Quién? Dios. Nota, lo llevó en tinieblas y no en luz. Luz, en comparación a las tinieblas, hermanos, está mostrándonos que Jeremías está pasando por momentos inciertos, no sabe qué está pasando. ¿Alguna vez has entrado a un lugar oscuro o no has querido entrar a un lugar oscuro? Porque no sabes lo que hay detrás. Es un lugar incierto, ¿no? En realidad no le tenemos miedo a la oscuridad, sino a lo que nos podamos encontrar en la oscuridad. Porque en cierta manera la oscuridad no es algo que pueda hacernos algo. En una ocasión un hermano me llama y me dice, pastor, ¿podría venir a mi casa? Quiero que ore por ella. Y ustedes saben que de vez en cuando uno tiene la idea de que se ore por la casa o por el auto nuevo, etcétera, ¿no? Pero en este caso era porque se oían ruidos en la casa. Y me llamó para que fuera a orar por eso. ¿Alguien ha oído ruidos en la casa alguna vez? Normalmente pensamos que son, ¿qué? Demonios, ¿no? Y bueno, ahí va super pastor, vestido con mi capa, listo para enfrentar cualquier demonio, ¿verdad? Y entonces llego ahí y empiezo a hablar con los hermanos, pero el hermano insistentemente me dice, pastor, es que los ruidos se escuchan en el ático. ¿En el qué? En el ático. Oh, pues gloria a Dios, vamos a orar en la sala, ¿no? Agárrense. No, pastor, hay que ir al ático. Necesitamos subirnos al ático. Le digo, ¿por qué no te has subido? Me da miedo, dice. ¿Y quieres que yo me suba al ático? Y agarré mi botellita de aceite, ¿no? Para empezar a aventar aceite por todos lados. Pero no para ungir el ático, sino por si hay alguien ahí para que se espante con el aceite. No llevaba aceite para arriba, pero cuando me dijo eso dije, ups, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que realmente tenía ganas de subirme al ático? ¿Qué ganas voy a tener de subirme al ático yo? Y sin embargo, como buen pastor tuve que subirme al ático. Y pregunta, ¿tenía miedo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, mucho miedo. La escalera temblaba, pero no era porque estaba mal posicionada, sino porque mis rodillas estaban golpeando una contra la otra. Eventualmente, ¿verdad? Asomo la cabeza en el ático y empiezo a voltear para todos lados. Sí. Y tenía miedo, no necesariamente por algo que hubiera en el ático, sino porque yo no sabía qué iba a encontrar en el ático. ¿Qué tal si hay un cadáver ahí? O un fantasma, o un extraterrestre. Yo no sabía, es la incertidumbre. Y cuando dice Jeremías, el Señor me ha llevado no a luz, sino a tinieblas, lo que está diciendo es, estoy en un momento incierto. Y hermanos, ¿qué es lo que esto nos enseña? Muchas veces tú vas a estar sufriendo y no vas a tener ni la menor idea qué es lo que está detrás de ello o en qué va a terminar todo el asunto. Y parece ser como que durante esos momentos de dolor, de sufrimiento, estás también viviendo en tinieblas. Esto es incertidumbre. Nota que dice aquí Jeremías, Dios me guió de esa manera. Lo cual quiere decir que muchas veces Dios no te va a decir lo que está pasando o va a pasar detrás de las escenas. Como en este caso, mientras yo iba subiendo, le dije, Señor, muéstrame qué hay en el ático antes de subir. Y Dios no me mostró nada hasta que ya estaba yo dentro del ático. Entonces,
Nota lo que dice el versículo 3. Hablando de la fuerte aflicción que está pasando. Dice el 3, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Volvió y revolvió su mano. ¿Alguna vez te han cacheteado? ¿Nadie te ha cacheteado alguna vez? Vuelve y revuelve la mano. ¿O alguna vez has visto a alguien que les da dos cachetadas? Es lo que está diciendo Jeremías. Ciertamente Dios me golpea una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la vida en Cristo también a veces va a ser de esa manera, hermanos. Y tú vas a decirme, pero pastor, yo a veces me porto bien y estoy haciendo todo lo que debo hacer, oro, leo mi Biblia, sirvo en la iglesia, estoy buscando evangelizar, estoy buscando hacer todo lo que leo en la Biblia, recuerda, Jeremías también como tú, es un hombre de Dios, es un hombre entregado, es un hombre apasionado, es un hombre que está haciendo lo que tiene que hacer, pero sin embargo el dolor y el sufrimiento que él está pasando es a causa de la sociedad en la que él se encuentra, a causa de las situaciones que los demás han creado a su alrededor. Es imposible, hermanos, que nosotros no seamos víctimas también del pecado de las otras personas. En la casa, por ejemplo, tú y tu esposa, varón, quizás tienen una buena armonía, una buena relación, un buen matrimonio, y sin embargo tus hijos son caos. ¿El hogar va a estar en paz, hermanos? No. Indudablemente el pecado de los hijos va a afectar a los padres y viceversa. Quizás los hijos están en armonía, buscando a Dios, viviendo bajo la dirección de Dios, pero los padres son un caos. ¿Qué va a pasar entonces? Va a haber caos en ellos. Quizás tú y tu familia, tus hijos, tu esposa, todos ustedes son una familia perfecta en el Señor, honestamente, pero sin embargo vives en una colonia, un neighborhood, un vecindario que está hecho un caos. ¿Vas a vivir en paz? No. Vamos a suponer que tu vecindario está perfecto, pero vives en un estado como California. ¿Vamos a estar en paz? No. Y podemos seguir así a través de la nación, a través del mundo. Mientras haya pecado en la tierra, hermanos, vamos a sufrir dificultades. Entonces Jeremías dice en el versículo 4, y aquí está hablando de esa fuerte aflicción que tiene, hermanos. Noten aquí en el versículo 4, dice, hizo envejecer mi carne y mi piel. Pregunta, ¿Jeremías se está envejeciendo, hermanos? ¿Se está poniendo más viejo? Sí. Y nota lo que dice, hizo. Está hablando de Dios. Dios me está haciendo envejecer. Hermanos, ¿será posible que Dios pare que envejezcamos? Mira, no importa qué tan portado seas, Dios va a dejar que te envejezcas también. Amén. Todos vamos a envejecer. ¿Podemos darle gloria a Dios por eso? Nos vamos a arrugar como pasitas. Gloria a Dios. La idea de envejecer no nos gusta mucho, pero hermanos, recuerden, el punto final es de que partamos de esta tierra. ¿Cuántos quieren estar presentes con el Señor? Para eso necesitamos estar ausentes del cuerpo. ¿Cuántos quieren estar ausentes del cuerpo? Eso se llama morir. Ahora, ¿quién quiere morir? Gloria a Dios. Algunos valientes dijeron yo, ¿verdad? Me gusta ponerse de esa manera porque así no la sienten tan feo. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es la noción de irnos corrompiendo en el cuerpo, o sea, esto es envejecer, es porque eventualmente necesitamos partir de este cuerpo. Y para nosotros es mejor porque en el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. El Señor va a cambiar nuestro lamento en baile. Y sin embargo, Jeremías dice, estoy envejeciendo mi carne, mi piel, es más, me duelen los huesos. ¿A alguien les duelen los huesos? A esas alturas de mi vida yo creo que una buena profesión es ser huesero. Porque ya cuando llegamos a cierta edad, ¿no? Necesitamos un huesero y de los buenos para que nos sobe los huesos. Y ahora noten el versículos 5 y 7 al final de esa sección. Jeremías está hablando de la fuerte aflicción que está pasando. El Señor lo ha estado golpeando. Él está en incertidumbre, siente que está en obscuridad y no en luz como antes.
La mano del Señor se ha apartado de él. Como dice el versículo 3, en lugar de darle bendiciones, lo está golpeando, está enfermando, pero aquí nota cómo ya no tiene esperanza más. Versículos 5 y 7 dice, edificó baluartes contra mí. Ya no tiene esperanza, está rodeado. ¿Rodeado de qué? De amargura y de qué? Trabajo. ¿A alguien le gusta esa combinación? ¿Será una buena combinación para vivir? Amargura y trabajo. Estoy seguro que algunos de ustedes están en un trabajo donde están bien amargados. Y están allí porque tienen que estar allí. Y sin embargo, Jeremías está hablando de su persona. Dice, me siento amargado. ¿Por qué, hermanos? Porque el caso está perdido. No hay más circunstancias favorables para su vida. Es cuando una persona siente que no hay más posibilidad de encontrar la dicha y la felicidad. Está completamente amargado, sin esperanza. Me dejó en oscuridad. Nota, dice, como los ya muertos de mucho tiempo. O sea, se siente ya en la tumba, hermanos. Estoy como los ya muertos. Imagínate vivir una vida así, hermano, en donde te levantas todos los días y tienes que luchar contra la amargura que hay en tu corazón, luchar contra el trabajo que la vida implica y sentirte que no tienes vida. ¿Alguna vez se han sentido, hermanos, como que no tienen vida? La rutina del día, la rutina de lo que se tiene que hacer es siempre lo mismo y parece ser como que nunca va a ser diferente. Y dices, yo la verdad no tengo vida, no tengo ni siquiera razón para vivir. Tengo miedo a la muerte, pero no tengo razón para vivir. Y es los síntomas, hermanos, de una persona que no tiene más esperanza y la razón por la cual muchas personas cometen suicidio. Porque ya no tienen más esperanza. Y en mi opinión, Jeremías está viviendo en una situación, hermanos, donde a pesar de haber sido un profeta de Dios, a pesar de haber tenido una relación tan estrecha con Dios, Dios le habló, Dios le dijo lo que tenía que decir. Jeremías vio la mano de Dios de una manera increíble, poderosa, pero en este momento Dios ha quitado sus manos sobre el pueblo de Israel a causa del pecado que hay en ellos. El látigo, la vara de Dios, hermanos, ha venido sobre el pueblo y Jeremías está viviendo y pasando por todo eso sin él tener la culpa de algo. Porque él, hermanos, era un buen hombre, era un hombre de Dios. Y esto nos lleva a entender, hermanos, que cuando estés pasando por dificultades y situaciones difíciles y en tu reconocimiento de las cosas y en tu evaluación de las cosas, ¿estás cierto y honestamente puedes decir que no es tu culpa? La razón por la cual vas a pasar por todas esas cosas, hermano, hermana, es porque el pecado que hay a tu alrededor indudablemente te va a alcanzar. No lo podemos evitar. El sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Versículo 7 dice, me cercó por todos los lados. Se sentía sin salida. No puedo salir, dice Jeremías, no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Hay un hermoso canto que alguna vez quizás ustedes han escuchado, es el canto que dice, Cristo rompe las cadenas. ¿Lo han escuchado? Es un hermoso canto, hermanos. Ese canto, cuando yo me convertí, el coro que estaba acompañando al pastor que estaba predicando lo cantó. Cada vez que yo escucho ese canto, me acuerdo cuando yo acepté a Cristo Jesús y el canto dice, Cristo rompe las cadenas. Y en ese momento, a pesar de Jeremías ser un hombre libre, hermanos, porque él era un hombre de Dios. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Y sin embargo, él está pasando por una situación como la de Pablo. Pablo en un momento de su vida dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de qué? De muerte. Estaba hablando del pecado que hay en su vida. Dice, yo quiero hacer lo que quiero hacer, pero no puedo, porque hay algo que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y en este caso Jeremías, de la misma manera, hermanos, él no puede hacer nada. El pueblo de Israel no quiere arrepentirse. Se les dio la palabra 1 y 1000 veces y ellos no quisieron arrepentirse y ahora están pagando las consecuencias. Y Jeremías
Se siente en un agujero, hermanos, y no puede salir. Siente que las cadenas aún son más grandes. Está paralizado completamente, como un reo atado a una bola de fierro en su pie. Y ahora vean su oración. ¿Cómo está la oración de Jeremías? Versículo 8 al 14. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El Señor ya no escucha más. No importa qué Jeremías haga. Su oración no está siendo escuchada. De hecho, ustedes saben que Dios le dijo a los profetas, cuando Él llegó a un momento culminante donde dijo, ya no voy a lidiar con ellos más. Les dijo, ya no oren por ellos. Se acabó, ya no oren por ellos. Y Jeremías mismo aquí está diciendo, yo oro, clamo, hablo, pero Dios ha cerrado sus oídos. Dios no escucha mis oraciones. Qué terrible situación, ¿lo creen, hermanos? ¿Y todo a causa de qué? Del pecado. Todo a causa del pecado. El pecado rompe la comunión con Dios, hermanos. Rompe la comunión con Dios. No es posible que nosotros estemos en pecado y tengamos o querramos tener una relación con Dios. No se puede, hermanos. Nota aquí el versículo 9, dice, cercó mis caminos con piedra labrada. El Señor ha cercado sus caminos. Le ha puesto paredes, hermanos. Torció mis senderos. Dios impidió que Él caminara por los caminos que Él quería caminar. Fue para mí, dice Jeremías, como oso. El Señor lo está acechando como un oso. Oso que acecha, como león en escondrijos. Ustedes saben qué es lo que hace un león, ¿verdad? ¿Han visto cazar a los leones? Le dicen a la gacela, hey, ven acá. No, hermanos. ¿Qué es lo que el león hace? Acecha. Sigilosamente se va acercando hasta que tiene la presa en sus manos. Y Jeremías dice, Dios ha sido para mí como un oso, como un león. Estoy llorando, estoy clamando, estoy pidiéndole que me escuche y no me escucha. Ha cercado mis caminos, no deja que yo camine por donde yo quiero caminar. Él se ha convertido en un enemigo para mí. Es como Jeremías siente al Señor, el Señor no está más con él. Razón por la cual, hermanos, la Biblia dice que éramos enemigos con Dios. Pero ahora somos amigos de Dios. ¿Por medio de quién? Cristo Jesús. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Versículo 11 dice, torció mis caminos. Está hablando Jeremías de Dios. Dios torció mis caminos y me despedazó. Una Biblia que traduce las palabras en hebreo dice en lugar de torció mis caminos, dice ha echado espinos en mis caminos, ha hecho que yo separe mis piernas. O sea, él ya no puede caminar firmemente. ¿Por qué? Porque ahora tiene que tener cuidado por donde camina, porque hay muchos espinos, el camino está torcido, está hecho pedazos. Me dejó desolado, dice el Señor. Jeremías aquí le dice al Señor, me ha dejado desolado. Y la palabra desolado, hermanos, es la idea de una persona que está desválida, que no puede caminar, que no puede moverse por sí misma, una persona en silla de ruedas. Y el pecado, hermanos, nos lleva a una situación que nos paraliza. Ya no tenemos en quién sostenernos, ya no tenemos en quién apoyarnos. Estamos en un completo agujero, cercados en caminos que no son los que queremos caminar, porque el pecado ha invadido nuestras vidas y estamos completamente paralizados. Lo único que podemos hacer, hermanos, es lo que hemos aprendido en la Biblia. Venir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y es lo que Dios desea a través de todo este infortunio, hermanos, a través de todos estos castigos, de este látigo que Dios está trayendo sobre ellos. Lo que Dios quiere es que se arrepientan, que le pidan perdón y regresen a su Creador. Así es que, familia, necesitamos entender que el pecado nos paraliza. Nunca vamos a lograr los objetivos de nuestra vida si no estamos en Cristo. No importa qué hagamos, siempre va a haber espinas en el camino que nos van a despedazar, porque Dios quiere que volvamos a Él. Nota en el versículo 12,
Jeremías hablando acerca de la oración incierta que él tiene, que ya no es escuchada más de Dios. Habla aquí en el versículo 12 cómo es que el Señor lo tiene ahora como un blanco, el blanco de la flecha, dice. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. El aljaba es donde portas las flechas. Y dice 14, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Jeremías, hermanos, es la burla de todos. Parece y se siente él como el blanco de las flechas de Dios. Cuando estaba leyendo el 14, hermanos, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos, me acordé de Jesús en la cruz. ¿Acaso no, hermanos, Jesús llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados? Y él se convirtió en la burla de todos. Jeremías aquí, hermanos, está sufriendo a causa del pecado de los demás y se ha convertido en la burla de todos. La extensión de lo que pasa, hermanos, cuando el pecado nos rodea como cristianos, a veces somos la burla de los demás. ¿Alguna vez quizás alguien te ha confrontado de la siguiente manera? Si Dios en verdad existe, ¿por qué hay muchos niños en África muriéndose de hambre? ¿Nunca les han dicho eso? ¿O la han escuchado alguna vez? Siempre le quieren echar la culpa ¿a quién? A Dios. Y se burlan de ti. Se burlan de ti. Conocen versículos de la Biblia y te los tiran y te confrontan y te preguntan cómo es que ese versículo está haciendo realidad en tu vida. Y muchas veces no tienen la respuesta porque quizás ese versículo no se está haciendo realidad en tu vida o no está en ese momento en juego en tu vida. Y se burlan de ti. Se burlan de ti. No tienes trabajo y te dicen, ¿cómo es que la Biblia dice que tu Dios va a suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Dónde está tu Dios? No tienes trabajo, no tienes dónde comer, no tienes dónde vivir. ¿Dónde está tu Dios? Y te conviertes en la burla de todos. Hermanos, Jeremías en este momento está pasando por momentos tan inciertos en cuestión de su oración. La oración de Jeremías es incierta. Dice él, cerró los oídos a mi oración y parece ser que todas las cosas están saliendo mal. Vean conmigo del versículo 15 al 21, hermanos, la falta de paz que hay en Jeremías. Él está en una fuerte aflicción, la oración de él ya no tiene el efecto y el poder que él sentía antes y ahora algo más, no tiene paz. Parece como que es algo ya imposible. Vuelve a repetirnos en el 15 cómo es que su vida está amargada, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El ajenjo, hermano, es una raíz que te amarga. Y dice que está embriagado, o sea, está hartado de esos ajenjos. Jeremías es un buen hombre, hermanos, y está lleno de amargura. Mis dientes, dice aquí, quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. En otras palabras, a pedradas rompieron mis dientes y estoy revolcado en el polvo. Está en los suelos, hermanos. Y mi alma, escucha el 17, y mi alma se alejó de la ¿qué? De la paz. Hermanos, algo que va a huir de nuestra alma cuando pecamos contra Dios es la paz. ¿Alguna vez, piensa por un momento, ya como cristiano, vamos a pensar como cristianos, como cristiano, ¿alguna vez has cometido un pecado contra Dios y experimentado la falta de paz? ¿Lo hemos experimentado, hermanos? Ya. Porque es el producto del pecado en nuestras vidas. Estamos sin paz. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. Porque solamente cuando venimos a Jesús, quien es nuestro abogado, y le pedimos perdón, Él restaura nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra paz. Cuando Dios estaba dialogando con Adán, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y no necesariamente que Dios no sabía dónde estaba Adán, sino Dios le está diciendo, ¿dónde te encuentras, Adán? ¿Qué pasó?
¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Señor, hermanos, está confrontando al pueblo de Israel y aún Jeremías mismo está experimentando esa confrontación, hermanos, porque no hay paz en su corazón. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, especialmente, hermanos, cuando la falta de paz que tenemos es a causa de algún pecado que hayamos cometido contra Él. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Amén. Esto de pedir perdón, hermanos, no es solamente del primer día cuando tú y yo nos convertimos. Es algo que tenemos que recurrir mientras continuamos caminando nuestra vida en Cristo. Porque en el proceso de madurez, en el proceso de limpiar nuestras vidas, vamos a cometer errores. Y lo último que queremos, hermanos, es vivir una vida sin paz. Tenemos que estar en paz con Dios. Mi alma, dice aquí el 17, se alejó de la paz, hasta el punto, dice Jeremías, que me olvidé del bien. Ya no me importa ser feliz. La Biblia de las Américas dice, he olvidado la felicidad. Es tanta su amargura, hermanos, a causa de todo lo que está pasando a su alrededor, y dice, no me importa más. Dios no me está escuchando. El Señor me ha estado enfermando a causa de todo lo que estoy viviendo. No tengo más esperanza. Me ha estado golpeando día y noche el Señor. Ya no quiero saber absolutamente nada de la vida, incluyendo la felicidad. Está sin esperanza, hermanos. ¿Lo podemos ver? Mi alma se alejó de la paz, me olvidé de él. Bien. Y dije, versículo 18. Vean aquí su vida, hermanos. Está tan desilusionado él del quebranto y de la amargura que está viviendo, que dijo lo siguiente: perecieron mis fuerzas y mi esperanza, ¿en quién? En Jehová, hermanos. ¿Alguna vez se han sentido sin fuerzas, sin esperanza? ¿Alguna vez han querido tirar la toalla del cristianismo y decir, no vuelvo más? Y recuerdan ese canto que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dices, no, sí vuelvo atrás, sí vuelvo atrás. Y queremos tirar la toalla, hermanos. Queremos abandonar la carrera en la cual Dios nos ha puesto a causa de la aflicción, el sufrimiento y el dolor que estamos pasando. Y es tan duro y es tan frecuente el dolor en algunas personas, hermanos, que eventualmente pierden la fuerza y dejan su esperanza, que es Dios. Y es lo que podemos aprender de la desilusión de Jeremías, hermanos. No perder la fuerza y no perder la esperanza que tenemos en ¿quién? En Jehová. Ahora, vean lo que le dice Jeremías a Dios. Acuérdate de mi aflicción. Por favor, Dios, tú te has dado cuenta de que estoy en aflicción y en abatimiento. Abatimiento, hermanos, quiere decir que por dentro está completamente destrozado, está quebrantado. Y menciona esto que causa amargura, el ajenjo y la hiel. Esos dos elementos, hermanos, te amargan la vida. Y le está tratando de ilustrar Jeremías al Señor cómo es que Él se siente. Como cuando chupas un limón. ¿Alguna vez han chupado un limón, hermanos? Imagínate el limón ahorita enfrente de ti. Está partidito en dos, sin sal. Y te lo pones ahorita en la lengua y lo exprimes. ¿Cómo se te hace la cara? ¿No? Está agrio. Va a causar un efecto en tu vida. Y Jeremías está hablando con Dios. Puedo entender que le está orando. Y le dice, Señor, me siento como que si estuviera comiendo ajenjo y hiel. O en tus palabras y las mías, como si estuviera chupando limón. Con unos tragos de Tabasco. Mi alma está agria a causa de toda la aflicción y el abatimiento. Señor, acuérdate de eso, por favor, escúchame. Estoy desilusionado. No tengo esperanza más, no tengo fuerzas. Lo tendré aún en memoria y siempre me voy a acordar de estas cosas, Dios. Algo que ha impactado a mi vida, dice Jeremías, siempre va a estar en mi mente porque mi alma está batida dentro de mí. Estoy completamente destrozado. Pero veamos lo que de repente ocurre en la vida de Jeremías, versículo 21. Y para mí esto es glorioso, hermanos, porque el profeta, hermanos, se está lamentando. Está hablando de su fuerte aflicción, está hablando cómo es que su oración no está siendo más escuchada.
le está diciendo a Dios, Dios, me has guiado en esos caminos que no quiero caminar, puedo ver el látigo de la corrección en mi vida y la verdad es que yo he sido un hombre recto delante de ti. No lo dicen esas palabras, hermanos, pero ustedes y yo sabemos que él era un hombre recto delante de Dios. Y puedo ver cómo en su mente y en su corazón él está pensando el bien que ha hecho y todo el mal que está cosechando a causa de que sus hermanos no se arrepintieron. Pero en medio de todo eso, hermanos, en medio de su quebrantamiento, de su alma abatida, de su aflicción intensa, dice lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón. Por un momento, él en su mente empezó a recapacitar, hermanos. Recapacitemos por un momento, hermanos. Sí, Jeremías dijo que Dios lo llevó por momentos oscuros, en lugares donde no hay luz, y Jeremías no podía ver bien lo que está pasando. Y lo que tenemos que entender tú y yo es de que la vida en Dios y en Cristo así va a ser algunas veces. No vamos a tener ni la menor idea cómo va a terminar el asunto, ni qué va a pasar en medio del asunto, ni cómo es que comenzó el asunto. Pero vamos a estar en el asunto sufriendo, aguantando, persistiendo y sí, en algunos momentos con ganas de tirar la toalla, sin fuerza, sin esperanza, abatidos, destrozados, acabados, atarantados, pasmados, acongojados y todo lo que termine en ado. Pero necesitamos, hermanos, de repente empezar a recapacitar una cosa. Yo no puedo recostarme, recargarme o apoyarme en aquello que no entiendo. ¿Estás conmigo? En lo que sí puedo recargarme, acostarme, apoyarme, es en lo que sí entiendo. Y una cosa entendemos, hermanos, que Dios es bueno, que Dios es sabio, que Dios es amor y que Dios tiene preparado un futuro glorioso y maravilloso para ti, para mí. Otra cosa que sí sé, que en el cielo no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y ahí es cuando tenemos que empezar a recapacitar. No te compliques la vida tratando de responder preguntas que no puedes responder. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Quién sabe? Ni yo tengo la respuesta, hermano. Y a lo mejor tú nunca jamás vas a saber la respuesta de eso. Pero lo que sí sé es que todas las cosas le son para bien a aquellos que aman a Dios. Porque somos a través de estas cosas conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Si tú me preguntas ¿por qué me pasó esto a mí? No tengo ni la menor idea, pero sí te puedo decir lo que va a pasar después de que pases con eso. Por eso, te vas a parecer más a Jesús. Eso es lo que dice el versículo, hermano. Y tenemos que recapacitar de esa manera. Dice aquí Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón. Y es lo siguiente, por lo tanto, esperaré. En medio de las dificultades, recuerda que Él hace promesas para que no perdamos la esperanza. Y hermano, Dios te va a hacer promesas. En un momento que yo estaba pensando ciertas cosas en cuestión de las cosas que necesito en la vida, Dios me dio esta promesa, hermano, y te la quiero compartir. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios me va a suplir todo lo que me haga falta, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y eso va a guardar mi corazón. Por un momento empecé a tratar de maquinar, tratar de pensar en cosas para suplir aquellas cosas que me hacen falta. Pero Dios me dijo una cosa, no te preocupes de esas cosas. Yo te voy a suplir todo lo que te haga falta. A Josué le dijo, cobra ánimo, esfuérzate, no tengas miedo, porque yo, tu Dios, es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y esa promesa también es para nosotros, está en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
No te desampararé ni te dejaré. La misma promesa que Dios le dio a Josué es la misma promesa que tú y yo tenemos. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? También en los momentos cuando estamos sufriendo. Sí, hermano. Cuando estás en dolor, cuando estás acabado, cuando estás terminado, cuando te sientes completamente abatido, créemelo, Dios está allí contigo. Él está contigo. Y siempre va a estar contigo. No te desesperes. Lamenta como el profeta, pero en medio de ese lamento recapacita y apóyate en lo que sí sabes. Confía en quien has creído. Hagámoslo y todo va a estar bien, hermanos.